Soy el doctor Francisco Javier Gómez Clavelina y en esta ocasión vamos a tratar el tema criterios para la selección de instrumentos para la evaluación familiar. En esta diapositiva se esquematiza el contenido de esta plática. En primer término, contextualizaré el uso y selección de instrumentos en el estudio médico de las familias. Los tres enfoques o perspectivas que se han identificado para este estudio. En segundo término, veremos los dos tipos de procedimientos que se utilizan para el estudio médico de las familias y finalmente analizaremos el uso, selección y evaluación de instrumentos. El análisis de la influencia de los tres enfoques aquí mencionados sobre la visión médica de los grupos familiares fue uno de los aspectos ampliamente analizados en el libro que publiqué hace algunos años. No voy a detenerme en explicarlos. Baste en esta conferencia resaltar que en cualquiera de los tres enfoques que el médico familiar apoye sus necesidades de aplicar instrumentos, los criterios de selección y evaluación de estos son los mismos. De hecho, cuando identificamos estas tres perspectivas, la antropológica histórica, la demográfica epidemiológica y la sistémico-psicoterapéutica, aparecen por necesidad instrumentos y herramientas que se tienen que utilizar para cualquiera de las tres perspectivas. El estudio médico de las familias tiene singular importancia cuando se identifican los aspectos relevantes de este para la práctica clínica. La identificación de las características de las familias que están bajo el cuidado del médico, el diagnóstico de problemas de salud a nivel de las familias y de la comunidad, permiten priorizar la creación y desarrollo de programas de atención médica familiar. Esto, a su vez, conduce por necesidad a la organización y administración de los recursos y a la mejora en la calidad de la relación médico-paciente, comunicación y educación para la salud, toma de decisiones, etc. Nuestro segundo punto a tratar son los procedimientos para desarrollar el estudio médico de las familias. La visión del médico familiar comprende dos tipos de procedimientos, el general y el particular. El general evalúa grupos familiares definidos por algún problema de salud, como es el caso de las familias con integrantes que padezcan diabetes, hipertensión, neoplasias, embarazo, etc. El procedimiento individual, en cambio, se enfoca a la evaluación de un paciente y su familia, cuya problemática requiere de un estudio médico familiar en cualquiera de sus perspectivas o enfoques. Recordemos la segunda diapositiva, en la cual se mostraron las tres perspectivas para el estudio médico de la familia. Procedimientos generales. Tanto el procedimiento general como el particular se aplican a su vez en dos niveles de acción, el descriptivo y el analítico. En el descriptivo se identifican o describen las características demográficas, elementos genéticos o de parentesco, aspectos sociales y elementos del sistema familiar que incluyen la estructura o conformación familiar y la dinámica familiar. Todo esto relacionado con el problema de salud en estudio. No olvidemos que en este nivel descriptivo se encuentran herramientas como el genograma o familiograma, que de alguna forma nos permite tener esa fotografía de la familia, identificando así su conformación y cómo es que existe la relación entre los miembros de la familia que constituye lo que es la llamada dinámica familiar.
No voy a extenderme en hablar del genograma. De hecho, en 1999 hice una publicación en la que, a través de un estudio de trabajo con profesores de medicina familiar, identificamos los signos que deben utilizarse para hacer el genograma. El nivel analítico implica la comparación de las características de las familias con un problema definido de salud. A estas familias que tienen ese problema de salud se les llaman familias clínicas y se comparan, decía yo, con familias que no tienen el problema de salud, y pues obvio a estas otras familias se les llama no clínicas. Esto nos permite comparar las características de esas familias clínicas con las que no son clínicas y probar estrategias dirigidas al manejo integral de la problemática de salud de las familias estudiadas. A nivel unifamiliar, el médico familiar debe realizar un diagnóstico integral que incluya, por supuesto, aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Pero más allá del diagnóstico, se debe desarrollar un plan de manejo clínico integral terapéutico preventivo en el cual se prioricen las necesidades del paciente y su familia, se informe y acuerde el manejo y sus recursos terapéuticos, la manera en que se gestionará la interacción con el grupo o con el equipo de salud y con otros especialistas si fuera necesario. Se identificarán los riesgos y establecerán estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria. Incluso podría darse el caso de prever elementos de prevención cuaternaria, para que finalmente se llegue al seguimiento de la evolución del problema de salud y los recursos utilizados para el manejo de este problema. Veamos que en esto último que acabamos de señalar, se establece uno de los principios más importantes de la medicina familiar, que es la continuidad de la atención, esto es, el seguimiento del problema de salud para su evolución y apoyo a la familia. Pues bien, una vez que hemos contextualizado el estudio médico de las familias, llegamos por fin a la parte de esta conferencia en la que hablaremos de los instrumentos que pueden utilizarse para realizar las actividades que ya se han descrito. Más allá que hablar de los instrumentos, en realidad vamos a tratar de identificar cómo seleccionar esos instrumentos. Los instrumentos que utilice el médico familiar pueden llevar implícitos dos propósitos: el de recopilación de información estandarizada y el de realizar mediciones mediante la aplicación del instrumento. Es característico el uso del expediente clínico para recolectar y resguardar información de nuestros pacientes. En él incluimos la historia clínica, diversas cédulas de identificación, elementos administrativos, cédulas específicas como puede ser la cartilla de vacunación, el carnet de control prenatal, etc., así como resultados de laboratorio y gabinete y hojas de interconsulta, por mencionar algunos documentos. Estos, los datos y su información están estandarizados, es decir, su nominación e interpretación son parte del argot médico-sanitario. De esta manera, la historia clínica, por ejemplo, no requiere de un proceso de validación, puesto que debió realizarla un profesional de la salud capacitado para ello, y la información vertida en ella es conocida, codificada y decodificada por quien tenga autorización para leer su contenido. Otros instrumentos, en cambio, además de recopilar información, tienen el propósito de realizar una medición de variables. Estas variables pueden ser físicas o químicas, como la temperatura corporal, la glucemia, imágenes radiológicas, etc. Las variables sociales, como la calidad de vida, la pobreza, la satisfacción de los servicios, etc., también pueden ser medidas. Finalmente, el médico puede estar interesado en medir las variables relacionadas con aspectos psicológicos,
ya sean individuales o familiares, como el caso de la depresión, ansiedad, personalidad, funcionalidad familiar, etc. Cuando utilizamos instrumentos para la medición de variables físico-químicas, es indispensable asegurarnos de la homogeneidad en las características de los mismos. Por ejemplo, si se va a medir la tensión arterial, conviene utilizar en todos los casos aparatos del mismo tipo e incluso marca, ya que la medición puede tener variaciones que dependen de las características propias del instrumento o aparato utilizado. Siguiendo el ejemplo, para medir la tensión arterial hay aparatos de columna de mercurio, de presión neumática o con sensores digitales, de aplicación con brazalete para el antebrazo o en la articulación de la muñeca, etc. También es necesario asegurarse de que antes de su uso, estos aparatos hayan sido calibrados conforme a las especificaciones del fabricante. Por ejemplo, un counter que sirve para las biometrías hemáticas requiere calibración y preparación previas a su uso. Es indispensable asegurarse de que el factor de error atribuible a las personas que realizan la medición y lectura mediante los instrumentos se reduzca al mínimo posible. Para lograrlo deberá realizarse la capacitación previa y un pretest o prueba piloto supervisada por expertos observadores que evalúen el desempeño de las personas que realizan la medición. Por último, la metodología que permite la evaluación de muchas de las mediciones de este tipo de variables se aplica mediante las pruebas de sensibilidad y especificidad, las cuales se estudian en la epidemiología clínica y que son motivos de otra plática. Las variables psicosociales, en cambio, se miden mediante instrumentos llamados cuestionarios, inventarios o tests. ¿Qué es un cuestionario o test? Son los registros del instrumento de medición que representan valores observables de conceptos abstractos. Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. Tratemos de explicar un poco estos dos términos. En toda investigación, aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis, y cuando no hay hipótesis formal, pues para medir las variables de interés. Esa medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de los datos realmente representa las variables que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición es deficiente y por lo tanto la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Desde luego, no hay medición perfecta. Es prácticamente imposible representar fielmente variables como la inteligencia, la motivación, el nivel socioeconómico, el liderazgo democrático, la actitud hacia el sexo y otras más, pero es un hecho que debemos acercarnos lo más posible a la representación fiel de las variables a observar mediante el instrumento de medición que apliquemos. Toda medición o instrumento de recolección de los datos de este tipo de variables sociales y psicológicas deben de reunir dos requisitos esenciales: la confiabilidad y la validez. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto reproduce iguales resultados. Por ejemplo, si se midiera la presión de una llanta nueva en un auto en este momento y el aparato medidor indicara que mide o que tiene 28 libras por pulgada cuadrada, un minuto más tarde se midiera otra vez e indicara que tiene 22 libras y 3 minutos después se midiera de nuevo y indicara que tiene 36 libras, este aparato medidor no sería confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos. Igualmente, si una prueba de inteligencia se aplicara hoy a un grupo de personas sanas y proporciona ciertos valores de inteligencia, se aplicara un mes después y proporcionara valores diferentes, al igual que en subsecuentes mediciones, la prueba no es confiable.
La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, las cuales se analizarán con detalle en otra sesión. La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. Un instrumento para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Una prueba sobre conocimientos de historia debe medir esto y no conocimientos de literatura histórica. Aparentemente es sencillo lograr la validez. Recuerdo que una vez un estudiante me dijo: pensamos en la variable y vemos cómo hacer preguntas sobre esa variable. Esto sería factible en unos cuantos casos, como lo sería preguntar el sexo de una persona. La pregunta es muy fácil y la respuesta lo es también, masculino o femenino. Sin embargo, la situación no es tan simple cuando se trata de variables como la motivación, la calidad de los servicios, la actitud hacia el uso de anticonceptivos y menos aún con sentimientos y emociones. Para seleccionar instrumentos en la medición de variables psicosociales, se pueden perseguir dos propósitos. El clínico, en el cual el médico busca afinar un diagnóstico. Por ejemplo, se puede llegar al diagnóstico clínico de depresión en un paciente, pero ¿qué grado de depresión padece? En este ejemplo, está indicada la aplicación de un instrumento que permita medir la gravedad de la depresión. También es necesario hacer repetidas mediciones. En el ejemplo del paciente con depresión, se deben hacer mediciones que permitan comparar el efecto del tratamiento instituido, es decir, darle seguimiento al paciente con este problema de salud. Y va de la mano la evaluación de los resultados mediante una evaluación inicial y otra final. Con propósitos de investigación, la aplicación de un instrumento de evaluación de variables psicosociales puede ser motivada por la necesidad del investigador de comprobar una teoría en relación con un constructo. Para lograrlo, es necesario que se diseñe uno o varios instrumentos que permitan la medición de las dimensiones que integran el constructo, validar la medición que se obtenga mediante el instrumento o comparar los resultados de algún tipo de intervención terapéutica. Para seleccionar un instrumento o para diseñarlo, el primer paso es la revisión crítica de la literatura científica. Esta revisión debe ser lo más amplia posible y buscar sobre todo fuentes primarias. El análisis de los artículos debe buscar intencionalmente los alcances y limitaciones de la medición mediante el instrumento que se trate, el contexto en el que se han realizado las mediciones, la posibilidad de uso del instrumento para investigación o de trabajo clínico y la necesidad de adaptar el instrumento o de crear uno nuevo. También es necesario identificar con claridad el objetivo para el cual fue creado el instrumento, así como la definición detallada de él o los constructos que se busca medir con el instrumento, sus dimensiones o indicadores y los reactivos o ítems que conforman el instrumento, así como la escala de medición, la forma en que se califica y la manera en que se interpretan los resultados de la aplicación del instrumento. En cuanto a los artículos, debe evaluarse la calidad de las revistas en que fueron publicados. Si las revistas cuentan con arbitraje, el tiempo que tardó la revisión, las referencias bibliográficas de cada artículo, las características del diseño de los estudios, suficiente sustento teórico, análisis de fiabilidad y proceso de validez de contenido y de constructo. Es muy conveniente identificar la forma en la que se aplica el instrumento de autorrespuesta, entrevista estructurada u observacional. La extensión del instrumento puede ser muy importante, ya que en el ámbito clínico su aplicación puede ser difícil debido al escaso tiempo disponible. El conjunto de marcos muestrales puede determinar el alcance real de la medición. Las muestras pequeñas no aleatorizadas por conveniencia
o en grupos especiales puede limitar con mucho la validez de las mediciones. La necesidad de capacitar a los aplicadores del instrumento, ya sea por una metodología compleja o por la necesidad de conocimientos de teorías especializadas, puede ser una limitante para la aplicación, la calificación y la interpretación. Por si fuera poco, si el instrumento original se diseñó en un idioma y o país diferente, es necesario realizar una evaluación transcultural que algunos textos señalan como tropicalización, ya que no basta con traducir el instrumento. Se impone realizar los pasos que se indican en esta diapositiva y confirmar la confiabilidad y validez de la medición realizada con el instrumento traducido. Vemos en ella cómo se hace una traducción y una retrotraducción. Esto es, si está el instrumento en inglés, primero se traduce al español en nuestro caso, y ya que se tradujo en español a otra persona cuyo idioma nativo sea el inglés y que sepa español, se le da para que lo traduzca nuevamente al inglés y se confrontan las dos versiones. Si hay muchas diferencias en cómo se está haciendo la traducción, esto indica que hay necesidad de evaluar el significado de cada uno de los reactivos y qué propósito tiene cada uno de los reactivos en la evaluación de ciertos indicadores. En ese sentido es importante entonces que esta traducción y retrotraducción sea hecha por expertos. Después de esto, se tiene que hacer una nueva evaluación de la confiabilidad y validez del instrumento y tener un marco muestral muy amplio, muy grande, es decir, no podemos hacerlo en muestras pequeñas. El marco muestral debe permitir que haya lo que se llaman muestras heterogéneas, esto es, que todas aquellas personas o familias o grupos de personas que en un momento dado potencialmente pueden ser evaluadas con el instrumento, sean de alguna manera incluidas en la muestra. Esto es a lo que se le llama muestra heterogénea, de tal manera que podamos pensar que cuando se va a ocupar con otro tipo de población, esta confiabilidad y validez del instrumento permita precisamente una mayor amplitud y una mayor posibilidad de llevar a cabo una medición adecuada. Por otra parte, hay que considerar el contexto cultural. Pensando, por ejemplo, en familias, no son las mismas las familias en su forma, estructura y características que las mexicanas a las norteamericanas, a las alemanas o a las chinas. Esto implica como necesidad el que ese contexto cultural sea equiparado para considerar qué dimensiones o qué reactivos o qué lenguaje debe utilizarse para hacer este procedimiento. En este esquema se resume el proceso de evaluación, selección y diseño de instrumentos de evaluación psicosocial. Se resalta la importancia de la fiabilidad y validez, cuyo proceso requiere de técnicas estadísticas multivariadas. Los temas de confiabilidad y validez escapan a los alcances de esta presentación, pero con gusto podremos planear otras sesiones para tratarlo con detalle que se merece, ya sea bajo el enfoque psicométrico práctico o de las técnicas estadísticas multivariadas. Observen ustedes qué es lo que sucede. Nosotros estamos buscando utilizar algún instrumento para medir algún elemento psicosocial. Debemos de establecer si existe el fundamento teórico al respecto, el propósito del estudio y nuestra definición de variables que ya mencionamos en algunas otras presentaciones. Y luego decimos, ¿el instrumento existe? Hacemos la revisión de la literatura y encontramos que sí es posible que exista algún instrumento. Como consecuencia de que sí existe, pues nosotros tenemos que evaluar su historia, es decir, cuándo fue creado, quién creó el instrumento, con qué propósito lo creó, cómo es que se ha desarrollado el proceso para evaluar el instrumento, cómo ha evolucionado el instrumento, es decir, una vez que se hacen los análisis estadísticos, el instrumento puede incluso reducirse o modificarse en sus reactivos o en las dimensiones que evalúa.
ver las versiones actuales, ver si existe ya un proceso de adaptación a nuestro idioma, si se llevó a cabo el proceso de confiabilidad y validez que establece la estandarización del instrumento a la población nacional o que habla latino, y los alcances y limitaciones que puede tener el instrumento. De acuerdo con este análisis crítico, consideramos todavía que el instrumento es útil para nuestra investigación, que sí, adelante, lo aplicamos y requerimos por necesidad hacer lo que dijimos hace rato del proceso de modificación o estandarización o de enfoque transcultural del instrumento, y un análisis que se llama confirmatorio. ¿Confirmatorio de qué? De su confiabilidad y validez. Que el instrumento que nosotros vimos y que revisamos no es útil, entonces habrá necesidad de diseñar un instrumento. Esto, como ven, coincide cuando en el principio nos dimos cuenta que no existe el instrumento que nosotros queremos desarrollar. En realidad es difícil. La gran mayoría de los elementos que tienen interés en el ámbito de la salud, tanto a nivel social como médico como psicológico, ya se han explorado y existen algunos instrumentos, pero pensemos que no hay. Tenemos entonces, en ambos casos, de que no existe el instrumento o de que los que existen no son adecuados o suficientemente desarrollados para que nosotros lo apliquemos, entonces caemos en la necesidad de diseñar un instrumento. Aquí está en este cuadrito algunas cositas muy generales de lo que implica el diseño de un instrumento. En realidad, si yo hiciera el listado de todo lo que se requiere, pues fácilmente son 5 veces más lo que está aquí enlistado. Pero en términos sencillos, se tiene que tener un adecuado dominio de cómo es que se maneja el lenguaje para el desarrollo y creación de cada reactivo. ¿Cómo se van a hacer los reactivos? Hay varios tipos de reactivos. ¿Qué escala de medición se va a utilizar? Y claro, tendremos que hacer pruebas piloto y aplicarlo para verificar qué es lo que pasó. Una vez pensemos que ya diseñado el instrumento, pues puede ser que lo ocupemos una sola vez y hasta ahí llega con nuestra creación y aplicación del instrumento y se acabó. Pero si nosotros esperamos que exista este documento, este instrumento, para que sea utilizado en otras muchas investigaciones, y nosotros nos lanzamos a decir, hice este instrumento que evalúa tal elemento, tal constructo, pues entonces esperamos que se generalice y lo vamos a publicar, pues requerimos necesariamente de un análisis exploratorio, constructivo, nuevamente de la confiabilidad y validez del instrumento. Vean ustedes que la tarea pues no es algo sencillo, al contrario, podríamos pensar que es todo un trabajo de investigación realizar esta actividad. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene el que hagamos una buena selección del instrumento que vamos a utilizar? Lo podemos ver desde dos dimensiones, para el trabajo clínico o para el trabajo de investigación, y contribuye a grandes beneficios en ambas dimensiones. El uso adecuado de instrumentos de evaluación es sin duda una responsabilidad profesional que los médicos familiares deben aprender y dominar a fin de proceder adecuadamente en la toma de decisiones ante sus pacientes y ante sus colegas. Ante nuestros pacientes, nosotros vamos a tener, si decidimos y buscamos y encontramos un instrumento que cumpla con todos los elementos de confiabilidad y validez que señalamos, vamos a tener una evaluación confiable, vamos a aplicarlo con relativa facilidad y rapidez, vamos a interpretarlo también en forma acertada, va a haber una congruencia diagnóstica y haremos un seguimiento adecuado del problema de salud. Hablábamos hace rato, por ejemplo, de la depresión. Si tenemos instrumento que tenga buen nivel de confiabilidad y validez, podremos darle seguimiento a nuestro paciente haciendo todas estas cosas sin mayor dificultad. Pensemos ahora que queremos el instrumento para hacer un proyecto de investigación.
en qué forma nos va a apoyar a hacer una buena selección del instrumento. Vamos a tener un buen control sobre la calidad de las mediciones, evidencia del proceso de validación con consistencia interna y validez, evaluación adecuada del poder estadístico de las pruebas de hipótesis, credibilidad científica, consistencia en la línea de investigación y comparabilidad con otros instrumentos y con otros estudios similares. A esto se le llama validez concomitante. Pero en este sentido, vean que siempre hacer una buena selección del instrumento nos va a apoyar y nos va a servir en la dimensión que queramos, ya sea clínica o de investigación.